nosotros somos del grupo 201C de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora. Este es un trabajo para la materia de dibujo industrial impartido por el técnico superior universitario en mantenimiento Alberto Avelino Cordero. Bueno, en este video tutorial le vamos a enseñar cómo utilizar el pie de rey o vernier y el micrómetro. O sea, un poco de su historia, sus partes, para qué nos sirve y cómo utilizarlo por medio del simulador. Los integrantes del equipo son Lady Andrea Silva Miranda, Jonathan Olarte García, Omar Pérez Ángeles y un servidor, Jesús Alberto Rojas Tejada. El primer instrumento con características similares al pie de rey o vernier fue encontrado en Gilo, en las costas italianas, data del siglo VI. Aunque fue considerado raro, fue utilizado por griegos y romanos. Durante la dinastía Han también fue encontrado uno en China hecho de bronce, con la descripción del día, mes y año en que se realizó. Se le atribuye su creación a Pedro Núñez, que el creador del nonio o nonios fue el inicio para la creación del pie de rey o vernier. También se le atribuye a Pierre Vernier, pero lo que él realizó fue la regla de cálculo. En castellano se le dice nonio para tomar la medida. El micrómetro nace durante el Renacimiento y la Revolución Industrial, debido al gran interés en poder medir las cosas con gran precisión. La invención fue en 1640 por William Gascoigne del tornillo micrométrico, suponiendo que era una mejoría del vernier o nonio empleado en el calibre. En 1890, el empresario e inventor estadounidense Laroche Nunder patentó un micrómetro que transformó la antigua versión de ese instrumento en una similar en la usada en la actualidad. Bueno, pues aquí les presento el famoso pie de rey, o mejor conocido como vernier. Bueno, estos mordazos que se ven aquí, estas son para medir interiores. O sea, es muy útil. Aquí, estas que están aquí más grandes, nos sirven para medir exteriores. Y esta varilla que sale aquí, esta, nos sirve para medir interiores o profundidades. Bueno, pues este vernier está en milímetros. Este es un nonio en fracción de milímetros. O sea, de aquí a aquí es 1 milímetro. Aquí son 2 y ya que llega el centímetro. Cada espacio es de 0.05 milímetros. O sea, todo esto es un zoom de lo que viene siendo el milímetro. Ahorita les voy a mostrar cómo se utiliza. Ahí está. Aquí tenemos que tiene, de aquí a acá son 10 milímetros, pero está entre la mitad del 1 y el 11. O sea, vamos a tomar la rayita que coincida con la de arriba para ver cuál es la medida. O sea, como aquí está el 10 y el 11, vamos a tomar como referencia el del 10, el que está antes. Y ahí vamos a ver cuál rayita es la que coincide para saber exactamente cuál es la medida. Bueno, pues aquí tenemos el 10. Y aquí la que coincide es esta. 10.40 milímetros. Ahí está. Y así de fácil. Es como se utiliza el vernier. Una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Cada pulgada está dividida en 128 partes. En la parte de aquí cada rayita equivale a 8 128avos y la parte de acá arriba equivale a un 128avos. Un ejemplo sería, tenemos 8 128avos aquí y debemos saber dónde se toca cada rayita. Donde más toca sería en esta, la tercera sería 8 más 3 sería 11 128avos. Para tomar la lectura del micrómetro tenemos que medir desde el 0 hasta donde el barril tope. Aquí viene indicando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 milímetros.
pero como el 0 no está en la línea, tenemos que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 9.6. Podemos tomar en cuenta la referencia que trae el micrómetro. Este micrómetro es de 0 a 25 milímetros. La distancia de línea a línea de lo que es el tambor es de 0.01 milímetros. Por eso tenemos que contar desde el 0 hasta donde tope la línea para tomar la medida. Otro ejemplo claro puede ser aquí. Lo que es 1, 2 líneas. Como vemos que está levemente separado y no topa el barril con la línea, tenemos que volver a contar. Tomamos de referencia el 30, es 1, 2. Son 2 milímetros punto 32 centésimas. El micrómetro tiene la limitante de 25 milímetros. ¿Por qué? Porque la referencia donde está en la parte del micrómetro dice de 0 a 25 milímetros es la distancia que puede medir. Hay micrómetros de mayor distancia que viene siendo de 25 a 50 milímetros, pero por el momento solamente tenemos este. También podemos tener unas pequeñas variantes, porque cuando la barra no toca ni arriba ni abajo se puede hacer una estimación. En este caso tenemos 5 milímetros más 1 son 6. Tomamos 1, 2, 3, 4, 5.5. Tienen que ser 6.55. Bueno, a falta de un simulador les mostraré cómo utilizar un micrómetro en unidades de pulgada con una imagen. Bueno, cada rayita equivale a 0.1 pulgadas. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5 son 0.5 pulgadas. Y nos pasamos al tambor, en la parte de donde está el tambor, perdón. Y nos damos cuenta que está en 20, 21, coincide con la parte número 21, entonces serían 0.521 pulgadas. Así es como se lee, no se lee en fracción, y esa sería toda la explicación. Del vernier y del uso del micrómetro podemos sacar medidas de interiores, exteriores, profundidades, dependiendo del uso y las aplicaciones. Por ejemplo, la rectificación de un cilindro de un monobloc de motor a diésel, podemos usar lo que es un micrómetro de interiores, utilizando la extensión, las medidas, calibrándolo para checar qué tanto o qué sería lo necesario hacer. Por ejemplo, si es un poco más grande o es más pequeño, se tendría que rellenar con un poco de soldadura o se tendría que rebajar en la fresadora. Ya en la fresadora es una forma de rebajar, disminuir las medidas. Ahí entra lo que es las medidas milimétricas, las medidas en centímetros. En el vernier podemos usarlo para tanto exteriores, interiores y profundidad, igual el micrómetro, solamente que el micrómetro tiene una pequeña variante de 0 a 25 milímetros, que sería el micrómetro más pequeño. Sigue de ahí el de 25 a 50 milímetros, posteriormente de 75 a 100 milímetros, así constantemente hasta llegar de 0, que es el más pequeño, a 1500 milímetros, que sería el más grande. En caso excesivo tenemos que ser mayor. Por lo regular son pequeñas las medidas, no es necesario traer uno tan grande. En cambio, el pie de rey hay unas medidas de que va desde 5 pulgadas, 6, 7 y de 8 pulgadas. Lo regular son entre de 5 y 6 pulgadas. Con él podemos rectificar las medidas de interior y exterior. Por ejemplo, si necesitamos saber las medidas de un tubo del exterior, usamos las mordazas interiores para sujetarlo. Al momento de sujetar una pieza, sea una placa, sea un tornillo, sea un tubo, se tiene que sujetar suavemente, ajustar la medida y llegarlo. Solamente es un pequeño roce
moverlo y no apretarlo ni aflojarlo, tiene que estar justo. Si se aprieta demasiado puede ser que dé una medida más pequeña, y si se deja un poco más grande puede ser que dé una medida más grande. Es el detalle que tiene que ser justo y tiene que ser suavemente. Por las diferentes marcas, por el diferente tipo de materiales y por las diferentes medidas que solamente están variadas en milímetros, desde lo que es 0.1, 0.001, las variantes de la exactitud, y también depende del usuario, en la manera de usarlo, el tipo de pulso y hasta el tipo de material puede afectar la medida. No siempre van a ser exactas, porque simplemente por el puro uso, con el contacto de la mano, va a calentarse. Es una dilatación molecular por el calentamiento que genera la mano. Puede hacer que dé un poco más grande, un poco más pequeña la medida. Se pueden rectificar, sí, pero hay que procurar sacar las medidas más acercadas. También el uso incorrecto del vernier, del micrómetro, puede dar las medidas mal. Después de haberlos usado, se tiene que dar una pequeña limpieza con un pequeño trapo seco, de preferencia limpio, limpiarlo correctamente de la grasa de las manos, del sudor y hasta el polvo del exterior donde estemos. El medio ambiente también afecta la humedad. Si vamos a usar al día siguiente esa misma herramienta solamente con una limpieza, si no, si vamos a usarlo en 2, 3, hasta, no sé, 4 meses, es recomendable limpiarlo y engrasarlo con un poco de aceite, cera, de preferencia una vaselina neutra para que no se oxide y podamos utilizar posteriormente el micrómetro y el vernier con exactitudes y sin necesidad de comprar otro.